Televidente Bombini, na outra edição de Time Out. A Time Out conosco um grande honor junto conosco. Nosso amigo Theo Rodrigues de Tiger Taekwondo Academy, que está apresentando no 23 torneo de Aruba Open, Aruba International Open aqui na Aruba em Taekwondo. Agora nós vamos estar corte que se ninguém nos vem back, nós está conversando com Theo Rodrigues. Televidente, danke porque não conosco, nós estamos com o senhor Theo Rodrigues de Tiger Taekwondo Academy. Theo, boa tarde. Como vai? Buenas tardes, Clary, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bueno, primero que todo te quiero dar gracias una vez más por darme la oportunidad de estar en tu programa y darle gracias a Dios porque sin Dios no logramos nunca los objetivos de lo que queremos hacer en nuestras vidas. ¿Cómo está yendo el 23º campeonato de Aruba International Open? Bueno, estamos yendo bien en la preparación, todo está ya prácticamente listo. Tenemos ya países confirmados: Curazao, Brasil, Panamá, Perú, Colombia, Aruba y Surinam. Lógico que está faltando algunos países más que tienen que mandar su participación, pero aún todavía tenemos chance porque las inscripciones cierran el día 14 de agosto. Ok. ¿Cuánto, de lo que tenemos aquí, cuántos atletas esperamos? Bueno, entre todo lo que hay hasta ahora mismo tenemos un total de 45 a 50 atletas ya confirmados entre lo que es los países que se han dado ya su confirmación. El país que viene con más escuelas es Colombia. Está viniendo por lo menos con 5 o 6 equipos de diferentes áreas del país. ¿República Dominicana viene? República Dominicana no viene porque es un problema, el consulado de los Países Bajos en Dominicana es un problema para el visado y de verdad que es algo que se me ha hecho un poco difícil porque la visa, el consulado la tranca, no conseguimos la visa a tiempo y siempre que dan la visa el mismo día que es el campeonato. Entonces, literalmente es una energía y un tiempo que por experiencia yo no voy a tomar. ¿El Estados Unidos? Tenemos Estados Unidos, estamos tratando estamos esperando la confirmación de ellos y bueno, me dijeron que sí que van a participar, pero aún estoy esperando que se confirme su participación. ¿Ya su equipo ya llegó? ¿El equipo que esperabas? No, porque esa gente comienza a llegar desde el día 20, porque el campamento comienza desde el día 21. El equipo, ya todos los países el equipo físico.
¿Cómo el equipo físico? ¿En qué sentido? Lo que uno usa para... El sistema electrónico, el sistema electrónico. Correcto, ahí El está la sistema palabra. electrónico está llegando el día 20. ¿Quién lo trae? Lo trae el maestro Duque de Colombia. Ellos Ok. son los que están encargados de la plataforma que hemos hecho para que el evento tenga toda la tecnología de video replay. Tenemos toda la plataforma, las llaves y todo serán hechas por ellos mismos, y es algo que se está haciendo de una manera muy profesional para que todo el mundo quede contento y no haya ningún problema durante ni durante el sorteo, ni tampoco durante que las peleas vayan funcionando. ¿El campamento sigue? El campamento está bien porque tenemos cinco entrenadores de alto calibre. Tenemos a Graviel Mercedes, tenemos a Mónica Oregon, tenemos a Robertico Cárdenas, tenemos a Rubén Ayala y al maestro Guerra, que también estarán aquí para impartir las clases, que serán en diferentes áreas de Aruba. Algunas serán en la playa, otros serán en el Cerro Joiber, otros serán o en Centro Vertico Cruz, o será en Fran Figueroa, y parte será en Tiger Taekwondo Academy, lo cual es Piedra Plata, Entertainment Center. ¿En qué se va a concentrar este campamento? Decía, ¿En qué se van a concentrar en este campamento? en este campamento se va a concentrar ¿cómo se llama? En la parte del Punce, la parte, lógico, de Chirugui y la parte del técnico táctico. Más que todo el día viernes será la parte de metodología deportiva, donde vamos a trabajar sobre cómo hacer los planes de entrenamiento, cómo bajarle peso a los deportistas, cómo trabajar la coordinación de los deportistas, la parte de la parte psicología. Y hay un sinnúmero de cosas que se va a hacer el viernes, lo cual yo quiero invitar a todos los entrenadores de Aruba para que se den cita ese día y que por lo menos participen los entrenadores para que estemos refrescando las cosas que venimos haciendo día a día como entrenadores para nuestras academias, ¿no? Correcto. Televidente, la conoce un timeout cortica, si quiero se los demás con Don Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke perché con nosotros junto con el señor Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy con el 23 Aruba International Open. Teo, yo, desde que conozco este torneo, Aruba Open, siempre hay un trofeo bonito para los referees que vienen. Hay algo especial siempre. ¿Qué de especial tienes tú esta vez? En este evento nosotros vamos a tener premios de primera calidad. Tenemos trofeos para los mejores deportistas. Tenemos unas placas para los mejores coach, para los mejores referees. Tenemos también entrega a las personas que han hecho posible que este evento se haya hecho realidad. Y realmente el evento se está formando de una manera grande y creo que nosotros vamos a lograr los objetivos. Se me olvidaba decirte que también confirmó Brasil. Ya con Brasil tenemos nosotros con Aruba 8 o 9 países, lo cual estamos más que contentos por haber logrado esta participación. Aún falta por confirmarme Canadá, que hicimos una palabración el entrenador y yo, y estoy en espera de eso. Recuerda siempre que no viaja quien quiere, sino quien puede.
Ya Entonces, comprendemos. en eso estamos y estamos contentos con lo que hemos logrado. Tenemos una logística increíble para ese día de ese evento y tenemos personas ya confirmadas para el TK3, lo cual es la parte más emocionante que vamos a tener en este evento. Ya tenemos varios equipos para TK3. Yo voy a formalizar un equipo TK3 con mi escuela y quisiera ver si algún entrenador de Aruba quiera formar un equipo de TK3 que también sería bien. Nosotros no tenemos atletas adultos que pudiéramos formar un equipo TK3 adulto, pero podemos hacerlo en la categoría infantil y podemos hacerlo en la categoría cadete. Yo ya formé mi equipo y créanme que va a ser algo sumamente emocionante y de mucha adrenalina. Va a ser una noche mágica, esto te lo puedo garantizar. ¿Te sientes orgulloso de lo que estás, lo que está llevando a cabo ahorita? ¿Te sientes bien? Sí, claro, claro que sí, Claré, porque recuerda algo, ¿no? Esto lo hago yo solamente porque soy hombre de fe. Porque si yo mirara para atrás, créeme que no lo haría jamás. Pero como yo no miro hacia atrás ni tampoco veo a los lados, solamente miro hacia adelante, miro solo hacia el futuro. Y créeme que lo que estoy haciendo se lo tengo que agradecer primero a Dios, luego a todos mis representantes, a todos mis padres de mi escuela, a todas las personas que están creyendo en mí, que están delante de mí, ayudándome en esto, todos los padres que están trabajando en esto. También puedo agradecerle mucho al ministro de Deporte, a Omar Locke, a Complila Chester, a Marilú de Ver. Eh, eh, Son personas que me han dado el apoyo para lograr este objetivo y claramente que a Aruba Taekwondo Association, que me dio el aval para que este evento se pueda hacer. No podemos pedir más, Clarín. Debemos ser humildes y debemos ser Fantástico, siempre fantástico. gozosos y agradecidos de Dios con lo que hemos logrado, porque esto ¿Dónde, comenzó dónde, con nada. dónde dónde está la apertura de este majestuoso La evento? apertura será, la apertura será en Centro Vertico Cruz. Eh, Comenzaremos a las 8 de la mañana, ya todos estarán ahí. Y la apertura comenzará entre 9 de la mañana a 10 de la mañana. El pesaje será después del congreso, que será, tenemos el congresí, también tenemos la parte de metodología, luego el congreso y luego el pesaje. El pesaje será el viernes a las 5 de la tarde y lógico que ya la competencia será el sábado en Centro Vertico Cruz. Va a ser algo grande y créeme que vamos a lograrlo con mucha satisfacción. Sabiendo la experiencia que tú, vasta que tú tienes en este compromiso de Aruba Open, yo me acuerdo cuando lo hiciste por primera vez, luchaste Sí, bastante. sí, sí, sí. Y ahora no ha sido tampoco la excepción. Hemos tenido que luchar contra adversidades, hemos tenido que luchar contra los enemigos, hemos tenido que luchar con... Pero ya yo no le paro mucho bola a esas cosas. Esas son cosas que son... el viento no me va a tumbar. Yo soy un hombre de fe y Dios está conmigo y créeme que si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Y Correcto. por eso se están dando. Se están dando y se van a dar, Claré, y tenemos invitados, tenemos atletas que están viniendo de España también, tenemos atletas que es la que va a participar en el Panamericano, que ahora mismo está compitiendo en China. Tenemos atletas de alto calibre, tenemos Panamá con un equipo de selección, tenemos Colombia con un equipo de selección, Wow. tenemos Brasil, tenemos y yo estoy preparando mi equipo de una manera extraordinaria que créeme que vamos a hacer un buen trabajo. Yo lo único que quiero es invitar a todas las escuelas de Aruba, que se den cita aquí porque esto no lo estoy haciendo para Tiger, lo estoy haciendo para Aruba, para que nosotros Ok. podamos participar y podamos tener lo que, porque muchos Ok. deportistas viajan afuera, pero no todos pueden. Tremendo, tremendo. Entonces, Televidente, eso que vos tienen me ustedes. escuchas venir aqui, su coração está papeando por aqui, né? Um homem que tem 23 anos organizando a Aruba Open aqui de taekwondo, sempre está um êxito, sempre su evento não está criando clímax constantemente, ano em ano, e aqui não vai ter uma exceção, seguro que não. Teo,
te agradecemos de todo corazón, deseándote toda clase de éxito con el 23, con el International Open número 23 de Aruba y que, vaya, que todo vaya de lo mejor, hermano.